que ha emitido un balance de control con números que son de miedo, sinceramente, ¿no? O sea, 25.000 millones de soles es lo que nos han robado durante el año 2022. El gobierno de Pedro Castillo. No, es lo que se ha perdido en todo el Estado, ¿no? Todo el Estado, no solamente el gobierno de Pedro Castillo, por corrupción, ¿no? e ineficiencia. Pero en el caso del gobierno de Pedro Castillo, como te digo, estamos procesando toda esa información, debemos tener la lista, igual que el cálculo fino, pero más de 25.000 millones, digamos, por el datos que tengo, de todas maneras, ¿no? ¿Eso qué significa? Que 13, 14, 13 soles, digamos, de cada 100 soles que se gasta en el Perú, se pierde. O porque se lo roban, o porque hay ineficiencia, porque hay despilfarro, porque hay incompetencia. Ese es el tamaño de la pérdida. O sea, para tener una idea, si dejáramos de perder, si hiciéramos lo necesario, que se sabe lo que se tiene que hacer, pero para eso tiene que haber voluntad. Y la clase política tiene, y tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y la Administración, tiene que renovarse para tomar ese tipo de decisiones. Si perdiéramos la mitad, no habría pobres, de acuerdo a la línea de pobreza. Porque la brecha de pobreza monetaria es como de 12.000 millones, perdemos 24.000. O sea, en la práctica, si ahora que está de moda, pues los bonos, ¿no? Entonces, si le damos un bono a cada una de las familias para que alcance la brecha y pase el umbral, sumas todo eso. Con la plata que, o sea, es la mitad. Si tú logras rescatar esa plata que se está o robando o perdiendo por la ineficiencia y la incapacidad, que está directamente relacionado. Porque si el funcionario entra a robar, no le importa si las cosas se hacen bien o mal, si se terminan o no se terminan. Le importa su comisión. Que dicho sea paso, Nelson, están ya estandarizadas, ¿no? Sí, por supuesto. Lo único que falta 5%, 8%, 10% según el tamaño del proyecto y el presupuesto que se asigna. Lo único que, entre broma y en serio, ¿no? Yo suelo decir, lo único que falta es que pongan las coimas en el tupa, ¿no? Entonces ahí sería más ordenado, ¿no? Porque ya el gran problema es justamente eso. De un año para otro, entre el 2021 y el 2022, es de alrededor del 40%, Nicolás. Nunca se ha tenido un incremento tan grande de tantos funcionarios con tantas irregularidades. Y eso también explica el enorme deterioro institucional que ha habido en el poder, en el gobierno, en el poder ejecutivo. Y ahora lo que tienes es la incapacidad para resolver los problemas. Evidentemente, aunque tengas la capacidad, si no hay un orden interno restablecido y no hay paz social mínima, no se va a poder resolver en realidad los grandes problemas de brechas sociales y económicas en nuestro país, ¿no? Ahora, el reporte que ustedes han hecho, que es de miedo, ¿no? Porque a estas cifras que tú acabas de dar, por ejemplo, ¿no? En los últimos 3 años, el número de funcionarios con presunta responsabilidad penal y administrativa, o sea, se ha multiplicado de una manera, pero, o sea, no es que pese a todo lo que se ha dicho, a lo que se ha señalado, la corrupción, es decir, hay juicios, hay expresidentes haciendo cola para ir a la cárcel, hay exministros, figurones del mundo empresarial enfrentando a la justicia, y pese a todo esto, la corrupción no ha disminuido, sino ha aumentado. Claro. De hecho, en la práctica aumenta porque la cantidad de recursos públicos que se gastan aumenta, ¿no? Pero en términos, lo que hay que entender es que pueden haber muchos casos y muchos casos sonados respecto de las investigaciones que hace la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, etcétera, que por cierto cada vez estamos trabajando más de la mano, lo cual hay que saludar y eso es una cosa muy importante. Pero el resultado final, ¿no? ¿Cuánta gente está presa, Nicolás? ¿Cuánta gente ha devuelto lo que le ha robado el Estado? O sea, el efecto final de toda esta cadena anticorrupción todavía no se aprecia con claridad. Y eso, la sensación de la gente, dado que demoran demasiado todos los procesos y procedimientos, hay todavía una enorme sensación de impunidad. Entonces, ¿qué pasa? El efecto disuasivo que debería tener todos estos casos, el efecto disuasivo de la mayor capacidad de operación que ahora tiene la Contraloría, no se refleja directamente, ¿no? Entonces, es como decir, el pueblo se da cuenta. Es más, ahora, los informes de la Contraloría salen, son públicos, la gente sabe quiénes son los funcionarios, saben lo que han hecho mal, saben qué tipo de responsabilidad presunta a nivel administrativo, civil y penal les corresponde. Pero pasan 6 meses, lo siguen viendo trabajando. Pasan 8 meses, sigue ahí. Pasa 1 año, ya no está ahí, pero está en el otro municipio. Entonces, al final, no es posible que haya sanción, que haya lucha contra la corrupción efectiva, si es que no hay sanción efectiva y ejemplar. O sea, eso está en el diagnóstico de toda la literatura. Y eso es lo que nos está faltando. ¿Y eso qué significa? Que hay que fortalecer, ¿no? Lejos de estar pensando en destruir las instituciones, hay que fortalecerlas. Hay que fortalecer la Contraloría, que cosa que se está haciendo, pero también la Procuraduría y también la Fiscalía, y el Poder Judicial. Así como la reforma de la administración es tan importante, del tener un servicio civil calificado, porque tú, como bien dices, la política toma decisiones equivocadas, muchas veces motivadas por intereses personales, como tú bien dices, en muchos casos, no en todos, porque tampoco cabe generalizar, pero en muchos casos está obvio que este funcionario, esta autoridad entra a robar, ¿no? Eso está clarísimo para todos. El asunto es que no podría hacerlo si la administración no lo dejara. Si tuviéramos un servicio civil calificado, de carrera, meritocrático, separado de la política, del ciclo político, y entonces ahí esa administración disciplinaría.
Claro, a pero esa eso te autoridad. lleva al bendito mecanismo del personal de confianza, ¿no? 5% de los funcionarios del aparato del Estado son personal de confianza y están en la cima de la pirámide, donde se toman las decisiones de qué se gasta, qué se compra, qué se contrata. Claro, pero ese 5%, a mí no me parece mal en realidad que haya un 5%, me parece que es correcto. El problema es que no es 5, Nicolás. O sea, tú nombras a esos funcionarios, efectivamente, que no cumplen muchas veces con el Con los perfil, perfiles. que no tienen una conducta intachable, pero además le sacas la vuelta al 5% a cada rato. O sea, a través de las locaciones de servicio, a través de las consultorías, a través de todo eso, ese 5% se vuelve 15, se vuelve 20, sin ningún problema, ¿no? Y entonces el gran punto aquí es, lo que hay que hacer es generar un servicio civil calificado, meritocrático, de tal manera que las autoridades cuando entran, ¿no puedan estar haciendo Claro, todo de las no entras suyas. a cambiar a todo el mundo y a poner a los tuyos para Así que sean es. los que decidan y entran lo de las comisiones ilegales. Los que están en los puestos deberían ser los que han calificado para ese puesto porque tienen los méritos, la trayectoria, la experiencia. Y por tanto no le deben nada Por a la supuesto. autoridad. Se deben al Estado. Ahora, ¿no? estoy viendo que hay casos increíbles. En el 2022 tu reporte dice que el mayor monto observado de perjuicio económico ocurre en transporte, salud y educación. Efectivamente, ¿no? Y esa es una constante que se ha repetido durante los últimos años. En el caso de salud se ha incrementado notablemente después de la pandemia, ¿no? Pero tú tienes razón, o sea, el 75% de todos los problemas de corrupción e inconducta funcional están a nivel nacional en 4 sectores, ¿no? Está en transportes, saneamiento, vivienda, educación, ahí. salud. Ya, si le agregas agricultura, y ahí tienes el 85% de todos los problemas.